Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Buenas noches, mis amados hermanos. Es una bendición estar nuevamente con ustedes y poder compartir a esta hora el consejo de la palabra. Vamos a seguir estudiando el libro de Proverbios y hoy lo vamos a combinar con otro libro, ya que la palabra pues es una sola. La palabra, bien nos lo han dicho, ¿verdad? La palabra no se contradice, al contrario. Se apuntala ella misma en toda, a pesar de que esta escritura llevó cientos de años para que se juntara para que se escribiera, todos los libros que la conforman, pero la intención que hay en la palabra es una sola, ¿verdad? Es la intención de nuestro Dios para nuestras vidas. Y es por eso que, como bien lo dice la misma palabra, toda ella fue inspirada por Dios. Fue el Espíritu Santo el que tocó el corazón, el que les movió a los que escribieron estos libros para que pusieran lo que es la voluntad, para que pusieran cuál es la intención que Dios tiene para nuestra vida. Por eso es que encontramos muchas veces versos muy similares o versos que tienen una relación muy estrecha unos con otros y que nos ayudan a apuntalar pues lo que estamos estudiando. Hoy vamos a estar leyendo unos versos del capítulo 13 de Proverbios, que es el libro que hemos venido estudiando, y luego nos vamos a pasar al capítulo 3 del libro de Santiago. Me llamó la atención esto porque, como siempre en las Biblias, hay unos llamados que nos hacen referencia a capítulos del mismo libro, o hace referencia a otros libros de la Biblia que se relacionan con lo que ahí se está diciendo. Así que pues así es como llegamos a armar este tema de hoy, ¿verdad? Y espero que sea para usted de bendición como lo ha sido para mí. Quisiera que antes de iniciar, pues como siempre, oremos para pedirle al Señor la dirección y la dirección para compartir la palabra, para internarnos en la palabra y el entendimiento para captar realmente el mensaje que Dios nos quiere dar. Así que acompáñenme a orar. Padre, gracias te damos en esta noche por tenernos reunidos una vez más para estudiar tu palabra. Sabemos que esta palabra es perfecta, tú la dejaste para que nosotros pudiéramos estudiarla y a través de ella pues dirigir nuestra vida en el camino correcto. Ayúdanos a entender el propósito, la enseñanza que tú quieres darnos, y danos la entereza, la fuerza, la disposición, la determinación, Señor, para seguir el consejo de tu palabra. Hemos visto que tus palabras son sabias, tus consejos son prudentes, pero muchas veces nosotros los ignoramos o no los queremos atender. Pero Padre, sabemos que lo mejor que podemos hacer nosotros como tus hijos es atender tus palabras, atender tus ordenanzas, tus mandamientos y guiarnos por ellos. Ayúdanos a conseguir ese propósito, Padre. Y como siempre yo te ruego, Señor, que tú bendigas la vida de mis hermanos que esta noche nos acompañan, que ellos vean tu mano poderosa, Señor, obrando en sus vidas,
guarda la vida de aquel que está en riesgo, en peligro. Hemos sabido ahora por las noticias, Señor, que en nuestro país, a través de las inclemencias del tiempo, pues ha sido, se ha vuelto peligroso, Señor, no solo las carreteras, sino aún las áreas donde nuestro pueblo está viviendo, Señor. Y tus hijos, muchos de ellos, están en áreas de riesgo. Por eso te pedimos, Señor, que tú protejas a tus hijos, que protejas a nuestros hermanos guatemaltecos y que permitas que los suelos se afiancen, Señor, para que no hayan más tragedias, ni más desastres, ni más pérdidas, porque esto nos ha afectado a todos. Te pido, Padre, por la vida de mis hermanos, por su salud, por su familia, por la provisión que necesitamos y sobre todo, Señor, que la salvación que a través de Jesucristo tú nos has dado llegue a nuestros hogares, a toda nuestra familia, Señor. Anhelamos que tu palabra, que la promesa que diste de que la salvación llegará a nuestra casa se cumpla. Queremos ver a nuestros familiares cercanos o no tan cercanos estar en un mismo sentir que nosotros, Señor, buscando tu rostro, buscando tu presencia, adorándote y sirviéndote. Padre, que la palabra, que el Evangelio llegue a los corazones de aquellos que aún no te conocen y sean transformados, Señor, y vengan arrepentidos a tus pies. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, vamos a iniciar entonces con la lectura. Le decía, vamos a estar leyendo unos versos del capítulo 13, si usted nos quiere acompañar con la lectura, y posteriormente nos vamos a trasladar al libro de Santiago, al capítulo 3. Dice la palabra: el hijo sabio acepta la corrección del padre, el insolente no hace caso de las reprensiones. Dice, cada uno recoge el fruto de lo que dice, póngale atención a esto, pero los traidores tienen hambre de violencia. Cuidar las palabras es cuidarse uno mismo. El que habla mucho se arruina solo. Mire qué tremendo, ¿verdad? Y nosotros nos damos cuenta que esa es una realidad, que todo lo que nosotros hablamos, y aquí cuando dice que recogemos el fruto de lo que decimos, es porque muchas veces el fruto no es bueno, pero es porque hemos hablado de manera imprudente, hemos hablado sin sabiduría, se nos ha soltado la lengua, ¿verdad? Y hablamos sin pensar. Bien dice la palabra que seamos sabios y que seamos prontos, dice, para escuchar, y que seamos lentos para hablar. Y me recuerdo que una de los proverbios que leímos, que no se me olvida, me quedó ahí grabado, y para ponerlo en práctica cada vez que, pues, es que hablando de la prudencia, dice el que es prudente, dice, calla, ¿verdad? No habla. Es mejor callar que estar hablando mucho, porque como bien lo dice aquí la palabra, uno recoge el fruto de lo que dice. Y si está hablando sin pensar, sin sabiduría, o con sentimientos como de rencor, de ira, de enojo, vamos a tener que recoger frutos no muy agradables. Y el verso 3, que es el que me llamó mucho la atención, es el que dice que cuidar las palabras es cuidarse uno mismo. Uno no quiere, yo no sé, me imagino que ustedes como yo, que no le gusta meterse en problemas, no le gusta entrar en discusiones y mucho menos en pleitos. Pero mucho de eso es porque pues se da en nuestra vida porque
soltamos palabras, ¿verdad? Entramos en discusiones que no debiéramos de entrar, porque incluso a veces, yo se lo decía el otro día, enfrascarse en una discusión que al final no va a ser de trascendencia, pero a veces no nos gusta que nos ganen las discusiones, ¿verdad? No nos gusta quedar avergonzados. Y por eso rebatimos lo que se está hablando, ¿verdad? Lo que se está discutiendo. Ponemos nuestras razones, que en algún momento pueden ser buenas y pueden ser correctas. Pero lo que queremos es callar al otro, callar al adversario, ¿verdad? Y no estoy hablando del adversario de nuestras vidas, sino a alguien que está ahí enfrente de nuestro, con el que estamos discutiendo. Y lo que queremos es ganarle la discusión, y lo hacemos. Pero en vez de, claro, decimos, bueno, gané la discusión y yo no salí avergonzado, pero dejamos avergonzado a la otra persona. Y entonces, ¿de qué nos puede servir eso? Lo mejor es callarse, ¿verdad? Controlar uno sus palabras. Y porque bien dice acá que el que cuida sus palabras, cuidar las palabras es cuidarse uno mismo. Y tiene relación con lo que le decía, porque cuando uno avergüenza a otro, pues lo que uno consigue con eso, pues muchas veces incluso puede ser un enemigo, o puede perder un amigo, o puede perder una relación que valía la pena tener, ¿verdad? Y todo por una discusión, por unas palabras que nunca se debieron haber dicho posiblemente. Bien, el Señor nos ha dicho que es mejor que seamos como lo era Él, una persona mansa y humilde, ¿verdad? Y ser humilde, pues, que implica a veces lo que estamos diciendo, ¿verdad? Callar. Y aquí vamos a entrar al otro proverbio que leímos recientemente, que decía: el prudente deja pasar la ofensa y no la toma en cuenta. Entonces muchas veces es preferible callar, y si alguien dijo algo indebido, pues no tomárselo en cuenta. Con eso lo que logramos es mantener la paz en nuestro corazón y mantener nuestra salud. Y eso, mi hermano, pues conlleva el estarse cuidando mucho, cuidarse uno mismo, perdón. Y dice aquí que el que habla mucho se arruina solo, porque el que habla mucho, mi hermano, empieza a hablar y hablar, y a veces se le sale de control la charla, ¿verdad? Lo que está diciendo, y empieza a argumentar cosas que no debe, o empieza a quedar en ridículo por estar hablando de más. Y pues no queremos nosotros ni una ni otra cosa. Pero me gusta mucho el pasaje que está en el capítulo 3 del libro de Santiago, que tiene que ver precisamente con este mismo tema, el de hablar, el de cuidar el habla. Y acá va más directo. Y vemos acá cómo también en el Nuevo Testamento no solo nos relatan las historias, los hechos, las situaciones que pasaron, o las cartas que mandaron los apóstoles para normar algunas situaciones que al final vienen a servir para que nosotros nos edifiquemos con esas palabras, sino que también la palabra da consejo, ¿verdad? Nos orienta en la manera de vivir, ¿verdad? No todo es orientado a lo espiritual, pero lo que habla aquí para el llevar bien, o sea, dar un buen testimonio en nuestro diario vivir, pues también implica el ser hijos de Dios que cuidan su relación con Dios y su vida espiritual. Y vamos a leer el capítulo 3 del verso 1
en adelante, es del 1 hasta el 12. Y dice: hermanos míos, no hay entre ustedes tantos maestros. No haya, perdón. Disculpe que a veces uno lee muy rápido y no le pierde el sentido a la lectura. Por eso me gusta a veces leer un poco despacio, porque yo no soy bueno para leer, y me he dado cuenta que muchas veces pierdo el sentido de lo que se está leyendo, y eso quiere decir que le perdemos el sentido a la enseñanza. Así que retomamos, mi hermano. Capítulo 3 del libro de Santiago, del verso 1 en adelante. Hermanos míos, no haya entre ustedes tantos maestros, pues ya saben que quienes enseñamos seremos juzgados con más severidad. Todos cometemos muchos errores. Ahora bien, si alguien no comete ningún error en lo que dice, es un hombre perfecto. Y mire qué tremendo, ¿verdad? Capaz también de controlar todo su cuerpo. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, controlamos todo su cuerpo. Y fíjense también en los barcos. Aunque son tan grandes y los vientos que los empujan son fuertes, los pilotos con un pequeño timón los guían por donde quieren. Lo mismo pasa con la lengua. Es una parte muy pequeña del cuerpo, pero se cree capaz de grandes cosas. ¿Qué bosque tan grande puede quemarse por causa de un pequeño fuego? Y la lengua es un fuego. Es un mundo de maldad puesto en nuestro cuerpo que contamina a toda la persona. Está encendida por el infierno mismo y a su vez hace arder todo el curso de la vida. El hombre es capaz de dominar toda clase de fieras, de aves, de serpientes, de animales del mar, y los ha dominado, pero nadie ha podido dominar la lengua. Es un mal que no se deja dominar y que está lleno de veneno mortal. Con la lengua lo mismo bendecimos a nuestro Señor y Padre que maldecimos a los hombres creados por Dios a su propia imagen. De la misma manera, de la misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así. De un mismo manantial no pueden brotar a la vez agua dulce y agua amarga. Así como una higuera no puede dar aceitunas, ni una vid puede dar higos, tampoco, hermanos míos, puede dar agua dulce un manantial de agua salada. Mire qué amonestación la que nos hace el Señor aquí en este pasaje, ¿verdad? Acerca de la lengua, acerca de lo que hablábamos viniendo del libro de Proverbios, del cuidar lo que nosotros estamos diciendo. Y es por eso que hace referencia acá a la lengua, que es un miembro del cuerpo muy pequeño, pero que puede hacer grandes estragos. Me llama mucho la atención cuando dice: y la lengua, es el verso 6, perdón. Y la lengua es un fuego de maldad puesto en nuestro cuerpo que contamina toda la persona. Está encendida por el infierno mismo, dice, y a su vez hace arder todo el curso de la vida. Mire de lo que es capaz la lengua. Por supuesto, acá estamos hablando de la lengua de alguien que está hablando sin temor de Dios, que no está tomando en cuenta la enseñanza, el consejo, que no está siguiendo la amonestación de parte de Dios, que no quiere dejarse guiar por el Espíritu Santo, sino que le da rienda suelta a sus sentimientos, ¿verdad? Por eso, cuando leíamos en Proverbios,
nos decía que vamos a cosechar el fruto de lo que hablamos. Por eso es que tenemos que cuidar a nuestra lengua, lo que hablamos. Ser prudentes al hablar, porque es muy fácil, mi hermano, dejarse llevar uno por las circunstancias, por el momento, y cuando sentimos, pues ya hemos cometido el error de decir cosas inapropiadas, de lastimar a veces a quienes más amamos, ¿verdad? A cuántos de nuestros seres queridos, a los que están a la par nuestra, a la gente con la que vivimos, a nuestra pareja, a nuestros hijos. Los hemos lastimado por hablar imprudentemente, hemos ofendido a nuestra gente, y mi hermano, pues tristemente las palabras no se pueden recoger. Lo que se dijo, mi hermano. Y aunque la gente entienda que no era esa la intención de lo que queríamos hablar, aunque la persona a la que ofendimos, a nuestro ser querido, entienda que nos dejamos llevar por el momento, eso no va a impedir que se haya creado una herida, ¿verdad? Que hayamos lastimado a alguien, que ese alguien pues haya atendido la voz de Dios y haya dejado pasar la ofensa y no la haya tomado en cuenta, pues que bueno, ¿verdad? Nos pueden perdonar, nos podemos seguir la relación como que nada, pero esa va a ser una mancha, mi hermano, que siempre va a estar ahí, que tal vez no la vamos a estar sacando a luz, ¿verdad? Sino que realmente vamos a hacer como hizo nuestro Dios con nuestros pecados, ¿verdad? Que dice que agarró nuestros pecados y los fue a tirar a lo más profundo de la mar. Así tenemos que hacer nosotros con las ofensas que nos hacen, ¿verdad? Para que no nos hagan daño. Nuestro Padre Celestial, para no tener resentimiento con nosotros y podernos justificar por medio de Jesucristo. Cuando Jesucristo llevó los pecados nuestros, el Padre los tomó y los fue a tirar al fondo de la mar para no tener de ellos más memoria, dice la palabra. Y de esa manera poder vernos a nosotros a través de Jesucristo, vernos justificados. Eso tenemos que hacer nosotros también. Agarrar todas esas ofensas, todas esas cosas que nos hicieron e irlas a tirar allá lejitos, mi hermano, donde ya no las podamos ir a recoger más, donde las podamos olvidar y que ya no tengan trascendencia en nuestra vida. Pero como le decía, eso no quiere decir que lo que pasó no pasó, ¿verdad? Que lo que dijimos no lo dijimos. Esa mancha va a estar ahí. Sí, el Padre desechó los pecados nuestros, pero Él sabe que nosotros somos pecadores y que tenemos una inclinación hacia el pecado, que hemos fallado en el pasado y que seguimos pecando y nos sigue perdonando. Entonces, Dios es capaz de eso, mi hermano, pero el hombre, nosotros mismos, aún siendo buenos hijos de Dios, no somos capaces, mi hermano, de estar perdonando y perdonando y perdonando a aquellos que nos ofenden. Tarde o temprano, eso va a crear una fisura en la relación. Entonces es por eso que nosotros tenemos que tomar en cuenta lo que dice la palabra, que la lengua es un fuego que consume, que destruye. Y cuando habla aquí que está encendida por el infierno mismo, quiere decir que el enemigo usa nuestra lengua, nuestras palabras, para ofender a los demás, para dañar a alguien. El enemigo tal vez quiere alejar de los caminos del Señor
a alguien que está empezando a buscar de Dios, ¿verdad? Que es tierno en el Evangelio, ¿verdad? Y de repente viene uno de nosotros y venga, pues le dice un par de cosas que los ofenden. Y él dice, no, yo para ser cristiano, ¿cuántas veces no hemos oído eso, mi hermano? Para ser cristianos como estos, mejor me quedo donde estoy. Y hemos escuchado muchas historias, mi hermano, de gente que ha venido a la iglesia a buscar de Dios y por un hijito de Dios que lo haya amonestado, ¿verdad? Gente que viene por primera vez a la iglesia, mi hermano, y viene alguien y le dice, mire, usted no puede entrar hacia la iglesia, esta es la casa de Dios, debería vestirse de una mejor manera, o debería esto, debería lo otro. Y dice, no, pues yo quería venir a escuchar aquí qué es lo que tanto dicen que se habla, pero bueno, si no me quieren dejar entrar, me regreso, ¿verdad? Si yo ni ganas tenía de venir a la iglesia. Y se han ido, mi hermano, muchas veces. Yo espero no haber ofendido de esa manera a alguien, mi hermano, y haberlo alejado de los caminos del Señor, porque me dolería mucho. Pero podemos hacerlo con mucha facilidad. Porque el enemigo, que es astuto, mi hermano, puede confundirnos, puede utilizar nuestra falta de sabiduría, pero con muy buenas intenciones, ¿verdad? Y hacernos hablar cosas imprudentes. Por eso, mi hermano, usted y yo, que hemos sido instruidos por la palabra, tenemos que estar constantemente poniéndola en práctica, siguiendo todas las enseñanzas, atendiendo todas las recomendaciones. Y una recomendación muy fuerte, y una de las principales recomendaciones, diría yo, que nos hace la palabra para el buen vivir nuestro, para que nos cuidemos nosotros mismos y para que no le fallemos al Señor, es precisamente el atender la amonestación que el Señor nos da en este capítulo 3 de Santiago acerca del manejo de nuestra lengua. Dice acá que el hombre ha sido capaz de dominar muchas cosas. Incluso ahora vemos que hasta se atreven a querer dominar la propia naturaleza, aunque se les sale de control, ¿verdad? Pero quieren a través de muchas cosas modificar los cultivos, modificar las estaciones del clima, ¿verdad? Y bueno, y de alguna manera se han hecho algunos avances en ese sentido, ¿verdad? El hombre es capaz, mi hermano, con la sabiduría que Dios le ha dado, de dominar muchas áreas de la vida, incluso dominar mucha de la naturaleza, los animales, dice acá, nos pone el ejemplo. Pero le es difícil al hombre dominar la lengua. No la ha podido dominar, dice. Y tenemos que ser francos, mi hermano. Al día de hoy, yo por lo menos no he podido dominar la lengua. Usted podrá decirme, sí, hermano, pero yo nunca lo he visto a usted hablar de incoherencias o decir ofensas para alguien o malas palabras. Yo siempre lo oigo que es muy, muy prudente al hablar. Bueno, como bien dicen los predicadores, ¿verdad? Es que aquí en la iglesia todos nos vemos muy lindos, ¿verdad? Aquí somos una belleza de personas. Aquí todos somos buenos cristianos, mi hermano, adentro de la iglesia. Pero realmente, allá afuera, que es a donde tenemos que ir a dar el mensaje, ¿verdad? Allá es donde realmente a veces se nos salen de control las cosas. Lo mismo sucede, ¿verdad? Cuando usted está frente a su papá o a su mamá, usted es una maravilla de hijo, ¿verdad? Pero cuando estamos a la vuelta, ¿verdad? Cuando no nos están viendo, somos otra cosa. Mi mamá tenía un dicho
ella siempre lo decía, ¿verdad? Y le gustaba decirlo cuando yo estaba enfrente. Y lo decía también cuando yo no estaba, ¿verdad? Ni cuando estaba ninguno de mis hermanos. Pero él decía, es que cuando se refería a mí, me decía, es que cuando anda conmigo es una cosa, pero cuando está fuera de mi vista es otra persona. Eso le decía porque a veces le contaba a ella de las quejas que le daban. ¿Usted se recuerda cuando usted iba al colegio, ¿verdad? Para que no nos hagamos los chiquitos, ¿verdad? Éramos tremendos, hacíamos muchas averías, ¿verdad? A veces hacíamos muchas, otros tal vez no fueron tan tremendos, fueron más calmados, pero es un hecho que estando fuera de casa siempre hicimos más de alguna avería, ¿verdad? Algo por lo que nos tuvieron que llamar la atención. Y a veces cuando le daban quejas a mi mamá, sí, tiene razón, que yo siempre lo he dicho. Y por eso le digo, lo decía cuando yo estaba enfrente, que cuando está conmigo es una cosa, pero cuando yo no lo estoy viendo es otra vez. Así que yo no le voy a decir a usted que no voy a defender a mi hijo, porque yo sé que cómo es él y sé que es capaz de hacer las travesuras que usted dice, ¿verdad? Entonces, mi hermano, traigo esto a colación porque aquí en la iglesia pues nos comportamos muy bien y podemos decir, no, yo controlo mi lengua, mi hablar, ¿verdad? Yo hablo correctamente, sí. Aquí donde nos vemos y nos conocemos, hablamos bien. Incluso si yo sé que usted es un hermano en Cristo, ¿verdad? Cuando yo hable con usted voy a hablar muy bien y vamos a compartir de la palabra y vamos a hablar cosas bonitas. Pero muchas veces cuando no estamos hablando con cristianos o cuando hay una situación así un poquito fuerte, ¿verdad? Una molestia, se nos sale, como dicen por ahí, se nos sale el apellido, ¿verdad? Y no controlamos nuestra lengua, mi hermano. Y somos capaces de hacer cualquier cantidad de daño. Porque bien dice al final de este pasaje, que con la misma boca con la que alabamos y glorificamos el nombre de Dios, con esa misma boca maldecimos a los hombres. Y mi hermano, en algún momento de nuestra vida, quizás cuando no conocíamos al Señor, fuimos capaces de maldecir, pero así feo, a más de alguna persona. Ahora ya como hijos de Dios tal vez ya no usamos esos términos, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no hablamos imprudentemente. Así que es tremendo porque aquí dice que en los primeros versos que leíamos, en el verso 2 dice, todos cometemos muchos errores. Ahora bien, dice, si alguien no comete ningún error en lo que dice, es un hombre perfecto. Mira qué tremendo. En otras versiones dice el hombre que es capaz de controlar su lengua, es perfecto. Y como sabemos que no somos perfectos, por eso podemos decir que no hemos sido capaces y no somos capaces hasta este momento de controlar apropiadamente nuestra lengua. Eso pues tampoco quiere decir que andamos hablando como hablan los del mundo, ¿verdad? Que hablan cualquier cantidad de malas palabras y bueno, usted sabe. Pero mi hermano, no somos perfectos. Fallamos y a veces hablamos mal, ¿verdad? Muchos de nuestros pecados, los que cometemos, pues son porque decimos cosas que no debíamos haber dicho. Tanto nos han recomendado en la palabra, ¿verdad? Que no prometamos cosas que no vamos a cumplir, por ejemplo. Que no digamos mentiras. Mi hermano, el no mentir es controlar la lengua. Pero hablábamos en programas anteriores, ¿verdad? Que a veces nos metemos en problemas por estar diciendo mentiras.
Y el libro de Proverbios nos recomienda mucho que no hablemos mentiras, que no seamos mentirosos. Y también en el resto de la palabra encontramos pasajes donde nos recomienda que no hablemos mentiras. Y eso es parte del manejo de la lengua. Pero el que controla su lengua, dice, es perfecto. Mire, mi hermano, no debería ser tan difícil ser perfecto. Si ese fuera todo el quehacer que tendríamos para alcanzar la perfección delante de Dios, pues no debería ser difícil. Pero sí lo es, y mucho. Lo que sucede, mi hermano, es que gracias a Dios ya nuestra lengua la hemos logrado someter en muchos aspectos, ¿verdad? Pero hay que seguir trabajando en eso, por supuesto. Y es que la misma palabra nos dice que a nosotros el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, dice. Eso está aquí en el Nuevo Testamento. No recuerdo ahorita el pasaje, pero usted lo habrá escuchado y quizás hasta lo tiene presente. Pero dice, Dios no nos ha dado a nosotros un espíritu de cobardía, sino nos ha dado un espíritu de control y de dominio propio. Entonces, cuando habla de control y de dominio propio, es de controlar y dominar todas las áreas de nuestra vida. Tenemos que controlar nuestra alma, nuestros sentimientos, tenemos que controlar nuestros pensamientos, ¿verdad? Y tenemos que controlar nuestra boca, nuestros dichos. Y todo tiene relación, porque la palabra dice que de lo que hay en nuestro corazón, dice, eso salta a nuestra boca. O sea, tenemos que empezar a controlar nuestros sentimientos, nuestro corazón, como parte de lo que hay que hacer para controlar la lengua, mi hermano. Ahí sí ya nos damos cuenta porque es que no es tan fácil, ¿verdad? O sea, no decir malas palabras no es fácil, mi hermano. Se abstiene uno de decir malas palabras. Yo era muy mal hablado, aunque usted no lo crea, pero yo era, como dicen muchos, de 10, no eran ni 5 buenas decía. Así éramos muchos, pero hemos aprendido a dominar eso y ya no decimos malas palabras, ¿verdad? Pero tenemos que, o sea, decir malas palabras es fácil de controlarlo, ¿verdad? Ya no decir mentiras ya está más difícil, ¿verdad? Porque somos mentirosos. ¿Cómo se dice? ¿Cómo es la expresión? Cuando somos mentirosos por naturaleza, somos compulsivos, somos mentirosos compulsivos, ¿verdad? De repente, por zafarnos de una situación, ¡ping!, metemos una mentirita y fuiste a hacer lo que te pedí, sí, pero no encontré a la persona y tal, y no fuimos o sí, ya lo llamé, pero no me contestó. El otro no puede demostrarlo, aunque a veces no nos creen, ¿verdad? Porque nos conocen, pero decir una mentira a veces es muy fácil, y allí es donde vemos que ese control de la lengua no es tan fácil, se va complicando, cada vez es más difícil. Ya le decía, ya no decir malas palabras, eso lo podemos ver fácil, pero no mentir ya no es tan sencillo, mismo. O cuando nos enojamos, no hablar recio o no ser violentos al hablar.
a veces también cuesta, mi hermano. Entonces, tenemos que aprender a dominar la lengua. Dice aquí que el que domina la lengua también controla su cuerpo. Bueno, honestamente, no sé cómo con nuestros hechos, con nuestras palabras, pues, ¿no? Cómo vamos a dominar todo el cuerpo. Tal vez porque nos comprometemos a decir cosas, ¿verdad? Pues a decir, bueno, yo me voy a detener. ¿No? Mire, no se preocupe, yo no voy a ir a hacer lo que tenía pensado hacer, ¿verdad? Porque no está bien, entonces no lo voy a hacer. Y se domina uno, ¿verdad? Dice, aquí te vas a quedar sentadito, ¿verdad? Y listo, ya dominó uno su cuerpo con sus palabras. Entonces, es bueno. Por eso es que nuestro hablar, mi hermano, tiene mucho que ver con nuestra manera de vivir. Porque no se refiere únicamente si corremos o caminamos, sino para dónde corremos y para dónde caminamos, ¿verdad? ¿Cómo damos testimonio? Dice, sí, tenemos que vivir la palabra, tenemos que conocerla, tenemos que predicarla, pero tenemos que vivirla. Y mire, mi hermano, de todo lo que yo vengo a compartir con ustedes, y como bien lo dice acá, ¿verdad? Al inicio, en el verso 1, hermanos míos, no haya entre ustedes tantos maestros, pues ya saben que quienes enseñamos seremos juzgados con más severidad. ¿Qué quiere decir eso? Que aquel que anda, usted y yo, mi hermano, porque usted también da testimonio, usted también le habla, le predica la palabra a su familia, ¿verdad? Pero somos juzgados por lo que hablamos. Por eso es que lo que hablamos tiene que ser lo que nosotros vivimos, mi hermano. Entonces, qué bueno que decimos, que hablamos la palabra de Dios, qué bueno que damos buenos consejos, qué bueno que hablamos bonito, ¿verdad? Pero así como hablamos, así tenemos que vivir. Creo que a eso se refiere cuando dice que el que domina la lengua domina el cuerpo también. Debe ser, nuestro hablar, mi hermano, debe reflejar nuestra manera de vivir. Y nuestra manera de vivir debe reflejar lo que nosotros hablamos. Puro juego de palabras, ¿verdad? Pero la palabra nos confronta, mi hermano. Pero no nos confronta solo para avergonzarnos o para intimidarnos, ¿verdad? Como el hombre cuando le habla a uno, ¿verdad? Mira, si no me haces caso, si no haces lo que te digo, o incluso en el trabajo, ¿verdad? Mira, si no me entregas los reportes, te voy a despedir. O sea, intimida, ¿verdad? No, nuestra manera de ser no debe ser intimidante. Y la palabra, mi hermano, cuando nos habla, no está intimidándonos, ¿verdad? Como el ejemplo que le daba de aquel que nos habla, nos amonesta, ¿verdad? Pero detrás de la amonestación va una amenaza. No, el Señor no es así. Él nos está amonestando, Él nos está corrigiendo, Él nos está instruyendo, pero es para que nosotros vayamos siendo edificados. Entonces, mire, con nuestras propias palabras, mi hermano, cuando nosotros hablamos de parte de Dios, cuando nosotros lo que hemos aprendido de la palabra, lo compartimos, lo hablamos, nosotros mismos nos edificamos. Y esto es porque, si como hoy que le estoy hablando a usted,
de lo importante que es el controlar la lengua. Mi hermano, créame que voy a pasar una buena temporadita rumiando esta palabra, ¿verdad? Y cuidando mi boca, porque lo acabo de hablar y yo veo que es importante. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo estoy compartiéndole este tema, pero me está edificando también. O sea, la palabra nos amonesta, la palabra nos instruye, la palabra nos corrige. Y todo es con el propósito, parte de Dios, de que seamos edificados, de que seamos transformados en buenos hijos de Dios, en hombres perfectos, que vayamos creciendo y avanzando para alcanzar la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Mi hermano, nosotros tenemos que, si desde un inicio el hombre fue creado a la imagen de Dios, como lo dice acá, ¿verdad? Nosotros estamos siendo formados, o en nosotros se está siendo formada la imagen de Cristo, para que podamos ser perfectos, para que el día cuando el Señor venga por la iglesia, por nosotros, estemos preparados, porque el Señor trabajó nuestra vida a través de la palabra y nos formó a la imagen de Cristo. Estamos siendo formados por la palabra que leemos, la palabra que escuchamos, pero también la palabra que hablamos. Por eso es que es importante que nuestro hablar, como lo dice la palabra, que nuestra palabra sea una palabra sazonada. Eso quiere decir una palabra que sea sustanciosa, pero la única manera que va a ser sustanciosa la palabra es si está siendo la palabra de Dios, si estamos hablando de parte de Dios, aunque no estemos hablando Biblia, ¿verdad? Pero que sí estemos hablando como hijos de Dios y dando palabra de sabiduría, de consejo, de exhortación. Lo que la palabra está haciendo con nosotros, esa es la palabra que tenemos que dar. Esa es la intención que tenemos que dar nosotros, mi hermano, cuando hablamos. Buscar el ayudar a alguien, el restaurarlo con un consejo, con una palabra de consuelo. Mi hermano, la lengua aquí habla de que la lengua es tremenda y capaz de hacer mucho destrozo, pero recordemos que también la palabra, la lengua nuestra, lo que hablamos, es de bendición para muchos. Nosotros, usted y yo, tenemos que ser hombres y mujeres de bendición, que trabajemos para la edificación del cuerpo de Cristo. No solo pensemos en nosotros, aquí no se trata únicamente de que yo estoy estudiando la palabra para yo ser mejor, para yo crecer, para yo alcanzar la estatura del varón perfecto, porque no soy solo yo, mi hermano. Somos parte del cuerpo de Cristo. No somos personas individuales, somos parte de un cuerpo. Y todas las partes del cuerpo, dice la palabra, trabajan de manera ordenada para edificación del mismo cuerpo. Así que la palabra nos edifique a nosotros mismos, pero que la palabra también edifique a los que están alrededor nuestro. Poderosa es la lengua, mi hermano, pero es poderosa para bien si está siendo controlada por el Espíritu de Dios. Así que, pues, sometámonos al Señor, sometámonos a la voz del Espíritu Santo, ¿verdad? Y vamos a
a crecer mucho, mi hermano. Vamos a llegar a alcanzar, no le digo que la perfección, por supuesto, pero vamos a alcanzar vestigios de perfección, mi hermano. Mientras más le estemos dando lugar en nuestro corazón y en nuestra vida a todo lo que la palabra nos está enseñando. Amén. Así que pues vamos a dejar ahí por esta noche y seguiremos. Yo estuve leyendo ahí después de que el libro de Proverbios me llevó a Santiago. Leí el libro de Santiago, mi hermano, porque es muy bonito ese libro. Es una carta preciosa que tiene mucha enseñanza. Así que quizás la vamos a estar alternando también con algunos proverbios que nos lleven ahí, porque hay mucha enseñanza y muy buena. Así que si usted quiere, pues dele una leidita también. Sigue leyendo los proverbios, por supuesto, pero dele una leidita a la carta, a la epístola a Santiago, a la epístola de Santiago. Y por supuesto también sigamos con la lectura que nos piden acá en la congregación, ¿verdad? Sigamos con la lectura que nos están pidiendo que llevemos. Así que el Señor le bendiga, le guarde y nos estaremos escuchando en una próxima oportunidad. Bendiciones. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.